Muy buenas noches, estimados colegas, espero se encuentre bien. Estamos dando continuidad al día de hoy a lo que es nuestro diplomado. Ya el doctor Manso tuvo la oportunidad de estar con ustedes inicialmente, hacer la presentación y una bonita plática sobre la parte de saneamiento, que son temas que habían quedado un poquito atrás cuando no pudimos hacer la coordinación con el doctor Topete de México. Igualmente yo voy a seguir dándole un poquito para terminar de hablar de lo que les estaba hablando sobre lo que son las líneas vitales en este momento. Quiero aprovechar para darles las gracias por el diploma que estamos llevando, las excusas pertinentes por los momentos en que no se pudieron hacer las cosas como deberían ser. Lamentablemente son cosas que no estaban en nuestras manos, ya fue la parte propiamente administrativa dentro del colegio, situaciones que ni modo tenemos que acoplarnos a ella y nosotros como comisión hacemos todo el esfuerzo para poder terminar esto de la mejor manera posible. Aprovecho igual para comentarles que si Dios permite la nueva, ustedes saben que se acaba de escoger el colegio una nueva junta directiva y si la nueva junta directiva así desea que continuemos en la coordinación en mi persona y el resto de compañeros como parte de la comisión, pues vamos a darle continuidad al proceso de la planificación que realizamos este año para poder seguir mejorando la comisión de emergencias y desastres con el objetivo fundamental, o mejor dicho, dos objetivos fundamentales. Uno, llegar a ustedes, hacer esa concientización, los conocimientos que tenemos que tener en la parte de gestión de riesgos y por supuesto la parte importante de ese papel que jugamos en toda la gestión de riesgo, los médicos y la proyección a la comunidad y la parte importante. Nuestra comisión, les reitero, tiene las puertas abiertas para quienes quieran venir. Si por algún motivo el año pronto alguien desea de la nueva junta directiva que haya un nuevo coordinador, personalmente no tengo inconveniente, al contrario, estamos para apoyar y seguiremos apoyando si así lo desean. La idea es que tratar de mejorar la parte de emergencias y desastres de nuestro país, lo hacemos no solo aquí en la comisión, en otros ámbitos, entre esos muy fuerte en la parte docente, desde el técnico en emergencias médicas, universitario, la licenciatura en administración de sistemas de emergencia, el diplomado de medicina de emergencia a los médicos, el posgrado de medicina de emergencia que empezamos este año a médicos en emergencias y todo lo demás. Esto se los comento porque es importante que veamos que no son cosas aisladas, que se trata de trabajar por el país, tanto a nivel de Guatemala como llevando la bandera guatemalteca al exterior. Personalmente tuve la oportunidad de regresar el día domingo de Perú, donde realmente se siente satisfactorio, no solo por personal, sino que como guatemalteco, cuando ves la bandera de tu país en el podio, donde te estás proyectando y dando a ver que Guatemala tiene gente capaz, todos, muchos de ustedes probablemente mucho más capaz que nosotros, por eso los instamos a que se unan a la comisión, que sean sus subcomisiones o comisiones en los departamentos, en los diferentes lugares, que crezcamos, que realmente se motiven para que sigamos adelante. Dentro de la planificación nuestra, también les recuerdo un poco, tenemos 4 componentes. El primero que era fortalecer el colegio propiamente en cuanto a su proyección tanto en el ámbito nacional hacia afuera como en el ámbito internacional, como lo hacemos como miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Medicina de Emergencias. El segundo componente era el fortalecimiento propio de la comisión nuestra. Hemos tenido algunos problemas aquí de altibajo, de cosas de falta de apoyo, etcétera, pero ahí vamos para adelante. El tercer componente, que es el más importante, que es la proyección a ustedes, que son nuestro gremio, para poder mejorar continuamente la parte de gestión de riesgos. Y el cuarto componente, que lo tenemos que trabajar, es parte de lo que trabajaremos el próximo año, si así lo permite, que es la proyección a la comunidad. Dentro de esto, entre algunas cosas que podemos avanzarles, está el hecho de que, si nos permite, trataremos de hacer otro diplomado. Todavía no sabemos, lo más probable es que este diplomado sea virtual, pero que puede ser que sea semipresencial o presencial. Estamos evaluando, que sería un tema que creo les puede llamar la atención, que es el abordaje integral del paciente con trauma en emergencia, tanto prehospitalario como hospitalario. Tocamos temática prehospitalaria acá porque es importante que comprendamos los médicos que de nada sirve ese paciente que llega a la emergencia hospitalaria si no se ha cumplido el proceso de la cadena de la vida. Precisamente dentro de la temática de hoy está tratar la temática de la cadena de la vida, que ya hablaremos un poquito más al respecto. Para no aburrirlo más con la temática, que realmente lo que interesa es que estemos como médicos apoyando en cualquier ámbito, pero les recordamos que tenemos un colegio que hay que mejorar
que tenemos una comisión que tenemos que fortalecer y reiteramos la invitación para que sean parte de ella. O, en su defecto, que conformen sus subcomisiones en el ámbito departamental, mejor si manden la mano con sus asociaciones departamentales de médicos. Continuando con la temática, vamos a abordar a darle continuidad a lo que es la parte de líneas vitales. Las líneas vitales o lifelines, como sería su nombre en inglés, no están más que constituidas por aquellas infraestructuras que son imprescindibles para el normal desarrollo de toda actividad humana. Entonces, a eso le llamamos una línea vital, aquello que es imprescindible para el normal desarrollo de nuestra actividad humana. Vamos a ver una presentación corta, ya el doctor Manso habló bastante en el tema, solo vamos a ver unas cosas puntuales, una presentación corta. Entonces, en general, esto va a comprender líneas que posibilitan la movilidad de mercancías, transporte de personas, grandes líneas de suministro de energía y elementos, de saneamiento básico, como por ejemplo agua, electricidad, gas, entre algunos combustibles líquidos y las líneas que facilitan la comunicación. Vamos a ver entonces dentro de esto que entre las partes importantes están los sistemas de energía eléctrica, los sistemas de telecomunicación, tuberías de aguas con su alcantarillado, ya hablamos de la parte importante del agua para consumo humano, agua segura, oleoductos donde lo hay, gasoductos donde se utilizan, las represas como la parte importante en agua y por supuesto el sistema de transporte, puertos y aeropuertos. Pero a esto también tenemos que agregarle una parte fundamental, las instalaciones que tienen que ver con la parte crítica y la seguridad. Las instalaciones críticas van a ser aquellas que adquieren una primordial importancia en los casos de desastres, que estos son todo lo que va a atender la parte médica, hospitales, clínicas, entre otros, la parte prehospitalaria, la parte de paramédicos, bomberos, la parte de comunicación y transporte, como sería aeropuerto, la defensa civil, la policía, el ejército, escuelas, estaciones de radio y televisión, entre algunas que nos van a ser vitales para información, seguridad, salud, transporte, para la parte importante en lo que sería estas líneas vitales. ¿Qué queremos? Fundamental, garantizar el funcionamiento expedito de todos los sistemas mencionados. ¿Por qué? Porque estos son vitales para el manejo de la emergencia. Aquí, la pronta recuperación. Entonces, estamos hablando de dos ámbitos en las líneas vitales. Uno, lo que es la comunidad propiamente y esa importancia para que ésta subsista y sobreviva durante y después del desastre, como de otros medios que nos van a servir para apoyar el proceso de respuesta a la atención del desastre. Por ejemplo, ustedes ven en la diapositiva una estación de policía que está destruida. Esa es una parte de algo que es fundamental para la atención de desastres. Pero si vamos per se a la línea vital como tal, hablamos de electricidad, agua para consumo humano, la parte de la electrización y la parte de medios y sistemas de comunicación o carreteras también para comunicación. Por eso hablamos que una interrupción muy prolongada de las líneas vitales como el abastecimiento de agua o de energía eléctrica, que serían dos de las principales, que esto va a inducir a una pérdida económica muy importante. Y esto también, otra parte fundamental para nosotros, es el deterioro de la salud humana. Que puede llevar inclusive a muerte, a pérdida de vidas humanas, que también lo que puede hacer como parte del proceso de los desastres, que es esta migración para la población, ¿verdad? La población, al no tener ciertos suministros, al no tener ciertas líneas vitales, al no estar con esa seguridad y esa comodidad, puede ser que empiece a haber migración. Ahí es donde viene la parte que ya también tocó un poco el tema el doctor Manso, que es la parte de los albergues, ¿verdad? Donde se hacen los albergues para poder detener a la población en una forma segura, pero también muchos de ellos, que a la larga es lo ideal, se van y refugian y albergan con amigos o familiares, muchas veces lejano a la hora del desastre, que reitero, sería algo fundamental. Entonces, que todos los aspectos fundamentales, indiferentemente las causalidades, tenemos que tener importantes esas líneas vitales, ¿verdad? Ruptura de puentes, como van a ver en la foto actual, destrucción de las fuentes de agua, electronización. Recordemos que ese desastre nos puede conllevar a nosotros a precisamente la destrucción de las líneas de agua, del agua potable, el agua de consumo humano seguro, la contaminación de los mantos freáticos donde se puede obtener el agua y otro tipo de situaciones más, todos los deslaves, rupturas de electricidad y todo lo demás.
Tenemos que tener algunos aspectos importantes, por ejemplo, sobre el agua, que es una de las cosas más importantes que tenemos que ver en esta posición. Tiempo que durará la interrupción del suministro para los medios habituales. Es importante tener estos datos ya que de eso depende también las necesidades de agua que tenemos para la población, dependiendo del tipo de desastre que hayamos tenido y de los daños que se dieron a los sistemas de agua y también de la cantidad de damnificados que tenemos. Por eso tenemos que hacer bien énfasis muy importante en el número de personas que han de hacer uso de esa agua. Tenemos que tener en cuenta también su cultura, su parte social, porque esto nos va a llevar a las características de la población en cuanto a su ocupación, según sus grupos etarios y su raza. Tenemos que establecer cuánto necesitamos de agua, con qué fuentes contamos, con qué tipo de agua, agua normal y agua alterna, que es bien importante que en la parte de líneas vitales siempre debemos de considerar tener el proceso de que una electricidad, un agua, por ejemplo, que son dos de las más vitales, siempre tener algo alterno, una comunicación telefónica, siempre tener algo alterno. No se me olvida cuando nos tocó atender el Michi en el año 99. Recuerdo que había un especialista, un asesor de una organización internacional de origen peruano, y platicábamos sobre la parte del desastre del Mitch, y yo hablaba en el Ministerio de Salud de la importancia de implementar una red nacional de radiocomunicación. Y no se me olvida, porque siempre se burlaba de mi persona, decía que ¿cómo que radiocomunicación? Existen los celulares, satelitales y otros. Realmente, al día de hoy, 16 años después de esa plática, nos damos cuenta que la radiocomunicación sigue siendo un pilar fundamental. La variable es que los sistemas de radiocomunicación han evolucionado satisfactoriamente, al cual nos permiten mucha mejor organización y coordinación para la comunicación e integración en la atención de emergencias y desastres definitivamente. Tenemos que ver la probable entonces duración de esta fase del impacto y también la fase post-impacto, o sea, la fase después del desastre, para ver cuánto dura la emergencia. Tenemos que ver la temperatura afectada según estaciones, la magnitud del daño como platicábamos y los recursos disponibles para actuar reparaciones. Y donde el daño haya producido impacto a medios de, en este caso, o cualquier tipo de línea vital, recordemos que en el post-desastre tenemos dos fases importantes, que es la fase de recuperación y la fase de rehabilitación y la fase de reconstrucción. En la rehabilitación, pues es el proceso de hacer que algo funcione, aunque sea transitoriamente. Y ahí es donde una parte importante de las reparaciones que podemos hacer. Hay algunas causas por las cuales en desastres el agua puede producir daños. Tenemos a corto plazo, cuando las rupturas son pocas y ocurren en sitios terminales de la red afectada. Largo plazo, en el caso de que los daños se presenten en una ruptura donde la inundación de zonas aledañas produciendo mucho más daño a la estructura de agua. Hablamos un poquito de cantidad mínima de agua que se recomiendan por persona en un día por emergencia. Durante la evaluación 6 litros, albergues y campamentos de 40 a 60 litros, hospitales de campaña 15 a 20 litros, centros de alimentación 20 a 30 litros. Si vamos a condiciones extremas, se recomiendan no menos de 3 litros de agua por población, el cual sería exclusivamente para el consumo de la víctima para poder mantenerse en el desastre. Igualmente hablamos de servicios sanitarios, hablamos de letrinas que son 5 o 6 asientos por 100 personas. Comentaba el doctor Manso, ¿verdad?, que no más de 20 personas por letrinas, ¿verdad? Es una parte importante, eso nos lleva a 5 a 6 asientos por cada 100 personas en promedio. Lavatorios, idealmente, o sea, lavamanos, debería haber como mínimo uno por cada 10 personas. El banco laboratorio, o sea, donde tenemos la parte propiamente de cómo utilizarlo, tenía que estar de 2 a 3 metros. Las duchas, como mínimo, tiene que haber una por cada 30 personas. Y los recipientes para basura de 1 de 100 litros por cada 25 personas, para que haya una buena recolección de desechos sólidos, como sería la basura común, para que haya un buen tren que permita la eliminación de esta basura. Tenemos entonces una parte importantísima, que aparte de la población, hablábamos todos estos datos que son importantes, que vamos a ver cómo se ayuda a esto que en la parte de los albergues. Veamos aquí situaciones de albergues donde se han tomado construcciones previas como gimnasios, escuelas y otras a campo abierto donde se construyen en una forma transitoria
casas de campaña, ya sea casas de campaña formales e informales, para poder abordar la problemática. Los alimentos seguros para consumo humano. Los daños causados en los centros de almacenamiento de alimentos, de refrigeración, de venta y otros pueden favorecer la contaminación y el deterioro. Recordemos que dentro de las partes importantes que tenemos que tener en el manejo del desastre, tanto de albergues como fuera de albergues, va a ser obviamente alimento seguro. ¿Qué quiere decir alimento seguro? Aquel que puede ser consumido por el ser humano sin proporcionarle o producirle ningún tipo de problema. Entonces, los daños causados en estos centros de almacenamiento de alimentos, de refrigeración, de venta, pueden favorecer la contaminación y el deterioro. Por eso tiene que haber un buen manejo de suministros, tanto al hacer la recepción, el almacenaje, la distribución y la utilización del mismo. Generalmente utilizamos el SUMA, que es una forma a nivel informático que se utiliza para el manejo y almacenamiento de suministros y lo demás en lo que es desastre. El SUMA es una herramienta que nos sirve para llevar toda la administración y el manejo de todo suministro, alimentos, cualquier tipo de recurso que nos den en momentos de desastre, ya sea en el ámbito nacional o la ayuda internacional. Esto nos permite llevar una evaluación de lo que ha ingresado, lo que es necesario, poderlo tipificar, poderlo clasificar, poderlo almacenar. Con esto saber cómo están nuestras bodegas, cuánto de mínimo tenemos, el máximo que debemos de tener, qué necesidades tiene la gente, cómo se distribuyó, a quién se distribuyó, a dónde llegó, cómo llegó. Todo esto lo hacemos por medio del SUMA. Tenemos que tener entonces bien importante y bien tomado cuenta la parte de las medidas de salud ambiental, donde se debe promover acciones para controlar la distribución y preparación segura de los alimentos. En los albergues, por ejemplo, debe haber gente que establezca específicamente que va a estar para el consumo, para el cocinado, el manejo y la cocina de estos alimentos y idealmente en el lugar capacitarlos para ese buen manejo de los alimentos. Tenemos que también te ven a través de información y educación y comunicación sanitaria en todos los comedores sanitarios, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se almacena, cómo se recibe, cómo se almacena, cómo se distribuye, tanto cómo se distribuye a nivel macro como a nivel micro. Otra parte importantísima para nosotros en la parte de líneas vitales es el sistema de energía eléctrica y telecomunicaciones. En otros sistemas encontramos redes de transmisión y distribución, plantas generadoras, subestaciones y transformadores. En el caso de plantas generadoras, podrían incluirse las represas para instalaciones hidroeléctricas. Por eso miramos la importancia que tiene todo el proceso de la generación de electricidad. Ahí vemos entonces que tenemos que tener parte de un refuerzo de anclaje de los equipos al piso y amarra entre ellos, fijación de componentes móviles como tarjetas de circuitos, gavetas electrónicas, los módems, instrumentos de medida, colocación de sistemas de amortiguamiento y mayor ductibilidad a los estantes de instrumentos, bajar el centro de gravedad de los estantes de equipos. Otro tema importantísimo para el manejo de desechos líquidos está la parte de sistemas de alcantarillados. Seguimos viendo en la parte de telecomunicación y de comunicación, veamos partes importantes, toda la parte del cableado, la parte de los puentes, cómo pasan las líneas a través de ellos, cómo se produce la sistematización y cómo un desastre puede en algún momento determinado destruir esas líneas vitales. Entonces, siguiendo con los sistemas de telecomunicaciones, las líneas vitales las constituyen cables aéreos, cables enterrados y submarinos y los enlaces de radio, microondas y de satélite, los cuales existen alrededor del mundo. Y tenemos que tener medidas que garanticen el servicio continuo después del sismo. Luego entramos a la parte de la tubería, como les decía, y alcantarillado. Aquí hay que establecer bien el diseño de la red potable, cómo se puede retomar, rehabilitar y, de ser necesario más adelante, reconstruir para un buen saneamiento todo lo que es la red de tubería y alcantarillados. Otra parte fundamental, el sistema de transporte. Este sirve de ruta de escape para quienes deben de evacuar una zona, permiten el acceso de cuerpos médicos y de socorro para la atención y traslados de heridos y muertos, situaciones que ocurren muchas veces en inundaciones, donde la misma inundación destruye puentes o anega lugares que no permite el paso. Y a eso le sumamos que el mismo mal tiempo no deja, por ejemplo, que despeguen aeronaves como helicópteros. Tenemos que permitir el acceso a todos los cuerpos médicos y de socorro para la atención y traslado de heridos y de los mismos muertos.
permitir el acceso a bomberos, defensa civil y maquinaria de demolición y de movimiento de tierra para limpieza de carreteras bloqueadas, y permitir el acceso del acceso a los cuerpos de socorro para el abastecimiento de agua, alimentación y medicinas. Tiene que ver alguien que haga ese tren de entrega de suministros y necesidades a los damnificados, que sea esa cadena de logística que nos permita obtener, clasificar, almacenar, distribuir y proporcionar en un momento determinado. Y no puede faltar, como vimos anteriormente, la parte importantísima de la seguridad pública con la policía y el ejército para prevenir robos y pillajes. Veamos un ejemplo de cómo por las mismas desastres, en el caso nuestro, que es muy frecuente los desastres por lluvias, nos damos cuenta en esta fotografía cómo se obstruyen carreteras y puentes. Y otra que también no puede faltar, aeropuertos y terminales aéreas. En general, que estos parecen ser menos vulnerables que otras instalaciones, aunque se han presentado daños en las pistas de aterrizaje, principalmente con agrietamientos y con asentamientos debido a la falla del suelo. Aquí en edificios terminales, los pasajeros se han presentado fallas normales como cualquier edificación y las cuales no son críticas para el funcionamiento del sistema. Con eso estaríamos terminando de una forma rápida, como una acorde a un seguimiento de lo que el doctor Manso estaba platicando. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, agradecemos puedan hacerlo. Gracias por la atención.